Pensaba durante la semana cómo es que existen personas que, teniendo una autoridad, esa autoridad, ese mandato se tiene que cumplir. Y pensaba en el tema de los militares, porque tenemos aquí empresarios, tenemos aquí directores de instituciones de nuestro país, ya sea de gobierno o seculares, no quiero decir nombres, pero estoy seguro que también ellos en algún momento dicen una orden y se tiene que cumplir. Pero en el aspecto militar tiene que ser, o es un poco más marcado, porque hay consecuencias. Si el capitán, el general da una orden, una instrucción, esa orden se tiene que cumplir. Hoy vamos a ver cómo el capítulo 1 termina con la autoridad y el poder de Jesús. La autoridad y el poder de Jesús. Así es que los que están yendo a las células, anoten el título del sermón. Y quiero compartir, hermanos, rápidamente, que hemos estado hablando en versículos anteriores, cómo es que Marcos anuncia la llegada del rey. El rey que era el Mesías prometido por Dios desde el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver esta autoridad del rey. Una vez que ha llegado el rey, vamos a ver la autoridad que tenía el rey. Acompáñeme, por favor. Marcos capítulo 1, verso 21 en adelante. Dice el verso 21: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en las sinagogas, se enseñaba. Ahí nos vamos a ir deteniendo poco a poco. Si alguien desea una Biblia, nuestro hermano Fer nos está apoyando. ¿Qué tiene que ver el tema? Hermano Fer, ayúdanos aquí. ¿Qué tiene que ver Capernaum? Miren, el tema de Capernaum es súper importante en la vida de Jesús. Es el lugar en donde Jesús hizo su campamento y su cuartel militar, por decirlo de alguna manera. Todos sabemos que Jesús era de Nazaret, pero recordarán que cuando Jesús fue a Nazaret, dice la palabra de Dios que no hizo muchos milagros por la incredulidad de esa gente. Y en Judea, allá en Jerusalén, no podía ir porque tenía un tiempo especial, porque si empezaba su ministerio allá en Judea, en Jerusalén, los judíos iban a empezar desde el principio de su ministerio de Jesús buscarlo y matarlo. Por eso su cuartel de Jesús fue en Capernaum, el lugar en donde hizo más milagros, el lugar en donde Jesús predicó más, el lugar en donde Jesús pasó todo el tiempo, o la mayoría del tiempo, predicando, sanando enfermos y echando fuera demonios, fue en Capernaum. Y es interesante cómo es que inicia el Señor Jesús. Por lo menos es lo que Marcos nos dice. El primer milagro que Jesús hace es echar fuera un demonio. Vamos al verso 22. Dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a ver dos cosas. El Señor Jesús estaba en Capernaum, en esa ciudad de Capernaum, que se encontraba al norte de Jerusalén, un poquito pegado al mar de Galilea, del lado izquierdo de Galilea. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús en Capernaum buscó la sinagoga.
Yo sé que muchos de ustedes saben el tema de la sinagoga, pero quiero explicar un poco. Las sinagogas inician su operación allá en el Antiguo Testamento. Hemos estado predicando con el pastor Oscar el año pasado, predicamos el Antiguo Testamento, Ageo, Daniel, y veíamos cómo Nabucodonosor en algún momento llegó, sitió Jerusalén y se llevó cautivo, ¿recuerdan? A los judíos, se los lleva cautivo a Babilonia. Bueno, muchos que no fueron cautivos fueron dispersados en toda esa zona. No podían regresar a Judea porque ahí se encontraba el ejército de Nabucodonosor. Entonces, en esa necesidad se le llamó esa primer diáspora. En esa necesidad de adorar a Dios se crearon las sinagogas. Las sinagogas eran formadas por lo menos de 10 judíos. Había ciudades como Filipos que no tenía sinagoga. Se cree que la comunidad judía en Filipos era muy poca, es decir, no llegaban a 10. Pero Capernaum sí tenía una sinagoga, es decir, sí tenía una comunidad de judíos. Y ahí es donde Jesús predicaba, en esas sinagogas que se formaron siglos antes, porque la gente fue dispersada. Eso quiere decir diáspora, dispersión. Entonces los escribas, vea cómo dice el verso 2, que él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quiénes eran los escribas, hermanos? Los escribas eran los entendidos y que tenían el conocimiento y enseñaban el Antiguo Testamento. Esos eran los escribas. Pero ¿qué dice Marcos? Que Jesús enseñaba no como los escribas, sino con autoridad. ¿Recuerda cómo se llama el sermón? La autoridad de Jesús. Recuerde eso, porque lo vamos a estar viendo a lo largo del sermón. La autoridad y el poder de Jesús. Verso 23. Pero había en las sinagogas de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Quiero adelantarme tantito. Vamos unos versículos adelante. Acompáñenme al verso 27. Dice el verso 27: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Otros evangelios se refieren a Jesús como diciendo: ¿y quién es este? Que aún los espíritus inmundos le obedecen. ¿Quién es este? Que aún la tormenta y los vientos le obedecen. ¿Qué está dando a entender el pasaje? La gente no sabía quién era. La gente no entendía que ese Jesús era el enviado de Dios. Es interesante porque la gente no sabía, pero ¿quién sí supo quién era? Los demonios. Verso 24, volvamos al verso 24. Dice: el espíritu inmundo, se entiende que un espíritu no entraba solamente en la persona, sino era una legión, eran muchos demonios. Por eso dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros? No era uno solo, no era un demonio solo, eran muchos demonios. Y dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Algunos autores afirman que cuando el demonio o los demonios hacen referencia a Jesús como Jesús Nazareno, los demonios estaban reconociendo que Jesús era 100% hombre. Pero más adelante dice: el Santo de Dios.
Así que estaba reconociendo el demonio. Los demonios no solamente estaban reconociendo que Jesús era 100% hombre, sino que también era 100% Dios, era Dios mismo, el enviado de Dios. ¿Cuántas herejías encontramos hoy en día que dice la gente, no, Jesús no era Dios? Jesús fue 100% hombre nada más, un profeta. Pero también hay doctrinas que dicen, no. El gnosticismo en el tiempo de Pablo, en el primer siglo, decía que Jesús no era hombre, sino que era 100% un espíritu, porque la carne era mala y que la divinidad de Dios no podía habitar en un hombre. Eso decía el gnosticismo. Pero podemos ver a lo largo de la palabra de Dios cómo es que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y los demonios le estaban diciendo Jesús Nazareno. Otro día platicaremos sobre el tema de Nazareno, pero son características especiales que se le asignan a una persona desde niña. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aún los demonios sabían quién era Jesús. Pero la gente que veía los milagros no lo sabía. ¿Qué nos enseña este pasaje? En medio de la maldad, Dios tiene soberanía aún sobre los demonios. Ahorita vamos a ver más adelante cómo es que Jesús sana enfermos. Dios tiene control y soberanía aún en medio de la enfermedad. Sigue diciendo el verso 25: pero Jesús le reprendió. Diciendo: cállate y sal de él. No creo que Jesús le haya dicho: cállate, sal de él. No, con autoridad Jesús le dijo al demonio: cállate y sal de él. Jesús no permitió la promoción del demonio, porque bien pudo haber dicho Jesús: ya me reconoció, ya supo que soy el santo. No, sabía que el espíritu inmundo era eso, un demonio, un espíritu inmundo, y no permitió Jesús que el espíritu le hiciera o le siguiera haciendo promoción. Y dijo: cállate, sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Satanás está en control de la maldad, pero Dios tiene control de los demonios. Así que nada de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de la inseguridad, la violencia, está fuera del control de Dios. ¿Por qué lo permite el Señor? No nos preguntemos. Él es soberano. ¿Sabe qué significa soberanía? Como el militar, como el sargento, como el capitán, como el general, que da una orden y no se espera que el soldado diga: ¿y por qué? Como mi hijito Davidcito: mi amor, tráeme esto para acá. ¿Y por qué? Mi amor, recoge tus juguetes. ¿Y por qué? Y todo pregunta por qué. Yo tengo que responderle y a veces ya no sé porque le tengo que dar la vuelta. En los generales no es así. Él dice: haz esto y se tiene que hacer. Jesús hizo lo mismo, mostrando su autoridad.
En medio de la maldad, Dios tiene control porque es soberano. No nos queda más que ajustarnos y someternos a la autoridad de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver rápidamente, porque el pasaje es largo. Verso 29. Al salir de la sinagoga, dice mi suegro, es que vas como en partes y empezamos a leer y luego ya no sé, como que nos perdemos. ¿Qué quiere decir el pasaje? Al salir de la sinagoga, ¿qué pasó? ¿Todo esto en dónde estaban? En la sinagoga, en el lugar en donde se adoraba a Dios. Perdónenme si grito mucho, me apasiono. Bájenle tantito. Bueno. Sucedió en el templo en donde se adoraba al Dios Padre. Porque recuerden que eran los judíos y en ese momento ellos no habían entendido el tema de Jesús. ¿Han escuchado ese coro? Me gusta mucho ese himno, lo cantamos el año pasado. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Sí? La mayoría lo conocen. Echó a la mar, habla de la salida del pueblo de Egipto y el poderoso, el portentoso hecho que Dios destruye al ejército de Egipto en el paso del mar. Echó a la mar a los que perseguía, jinete caballo, echó a la mar. Ustedes lo conocen. Si ese canto lo lleváramos a una sinagoga, los judíos empezarían con nosotros a brincar, hermanos. ¿Por qué? Porque era un hecho portentoso de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y seguramente que el demonio estaba en primera fila, allá en la sinagoga, brincando, tal vez cantando. Echó a la mar. No, lo dice la Biblia. El demonio estaba adentro de la sinagoga. ¿A qué le tuvo miedo? A Jesús. Hermanos, cuando tú sacas a Jesús de tu vida, si como iglesia sacamos a Jesús de nuestras vidas, si en nuestra iglesia sacamos a Jesús de nuestras conversaciones, de nuestras predicaciones, de nuestras relaciones, el primero que va a estar sentado aquí es Satanás. Los demonios le tuvieron temor a Jesús. Allá los misioneros en China nos mencionan cómo es que cuando ellos llegaban a lugares de oscuridad en el Tíbet y otros lugares, templos paganos, sentían una opresión y ellos empezaban a repetir pasajes de la Biblia en donde Jesús era el centro de ese pasaje. ¿Por qué? Porque solo en Jesús hay salvación y porque Jesús fue el que hirió a la serpiente, mató a la serpiente. Allá en Génesis 3 le dijo: y tú serás pisada en la cabeza. ¿Sigue vivo? Satanás sigue vivo. Pero llegará el momento, y Él lo sabe, y no nos da miedo, que no nos dé miedo hablar de esto, hermanos, porque Satanás ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Al salir de la sinagoga, verso 29, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Los que estuvieron el mes pasado, la semana pasada, vimos a estos cuatro discípulos, apóstoles que el Señor llama: Simón, Andrés, Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella.
Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Yo pensaba, vamos a pasar un poco de largo este pasaje, simplemente yo pensaba en Pedro, porque era la suegra de Pedro. Yo decía, yo me identifico con Pedro, yo quiero mucho a mi suegra, yo amo a mi suegra. Y si hubiese estado enferma, yo le hubiera dicho igual a Jesús: Señor, mi suegra está enferma, ven por favor. Y Jesús fue, sanó a su suegra, y un milagro en la suegra: se levantó y le servía a Jesús. Ya llevamos, echó fuera demonios y sanó. Cuando llegó la noche, verso 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, ¿qué día era ya? Recuerden que los judíos, recuerden que los judíos iniciaban el día de reposo, o inician el día de reposo el viernes al ocultar el sol. Algunos como a las 6 de la tarde lo han estandarizado, pero al ocultar el sol el día viernes empieza el día de reposo y se termina el sábado a las 6 de la tarde al ocultarse el sol, y empieza el día domingo. Bueno, pues aquí empieza para ellos el día domingo. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, es decir, terminó el día de reposo, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Por qué la gente trajo a Jesús hasta en la noche? Porque la tradición judía decía que, tomado de algunos pasajes del Antiguo Testamento, no se podía hacer ningún trabajo. A Jesús no le importó, pero parece que a la gente sí. Parece que estaban esperando ahí. Algunos teléfonos celulares ya traen la hora exacta, ¿verdad? Que se va a ocultar. Entonces 10, 9, ya se ocultó el sol. Vamos a ver a Jesús, porque ya terminó el día de reposo y ya puede sanarnos y echar fuera demonios. Verso 33: y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Aquí se juntan las dos primeras escenas. Primero vimos cómo echó demonios, luego vimos cómo sanó una enfermedad. Aquí se juntan las dos: Jesús sana enfermos y Jesús echa fuera demonios. Una escena más, nos faltan dos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, estamos hablando del día domingo, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. No es el tema, pero es importante cómo Jesús nos enseña que la intimidad con Dios, con el Padre, con Él, hay que hacerlo temprano, ¿verdad? Hay que levantarnos un poquito más temprano. Y le buscó, verso 36, y le buscó Simón y los que con él estaban. Dice: y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Hermanos, Capernaum era muy grande, era una ciudad, y el Señor se fue a orar, y dice que se han de haber despertado porque los apóstoles ya vivían con Jesús. Recuerden que eran sus discípulos. El discipulado que Jesús enseñó fue: deja tu trabajo, deja tus redes, ven conmigo, haz lo que yo hago y vive conmigo. Seguramente se despertó Pedro y los apóstoles y: oye, no está el Señor, vamos a buscarlo. Dice que lo hallaron. ¿Por qué lo hallaron? Sabían lo que el Señor Jesús hacía por las mañanas. Seguramente por ahí alguien dijo: pues seguramente está en el lugar en donde Él ocupa para orar, vamos allá. Y lo encontraron. Los discípulos sabían que Jesús tenía una comunión con el Padre y que en la mañana tenía un lugar específico para orar. Verso 37, verso 38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Otra vez, sanando enfermos, el poder y la autoridad de Jesús.
el poder para sanar y la autoridad para echar fuera demonios. Y vamos a ver la última escena. Jesús sana a un leproso. Verso 40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. La lepra, como muchos de ustedes saben, en aquel tiempo, no solamente era una enfermedad mortal, una enfermedad de proscritos. Los leprosos no podían estar en la ciudad, tenían que estar afuera de la ciudad. En los caminos se reunían ellos porque era la única comunión que podían tener, leproso con leproso. Pero aún incluso entre leprosos pues había niveles, entonces pues también yo creo que no se alejaban, porque uno apenas tenía leproso, un poco de lepra, y decían: no me acerco porque este está lleno de lepra. Uno de los evangelistas dice de este pasaje, Lucas, en el capítulo 5, menciona que la lepra, que la enfermedad que él tenía era muy avanzada, muy grande. Marcos no lo especifica, pero dice: vino a él un leproso. También significaba la lepra una enfermedad espiritual, un pecado grave y oculto. Hoy entendemos que una enfermedad grave, una enfermedad terminal o una enfermedad que podría acabar con nuestra vida, pero también podría haber resultados en sanidad, no es una cuestión de pecado, hermanos. Sin duda, Dios tiene control sobre eso, pero hoy entendemos que esa enfermedad, eso que se creía hace 2000 años, no es lo que hoy entendemos en la palabra de Dios. Pero en aquel tiempo sí. Se creía que el que tenía lepra tenía una condición de pecado. Sin duda, la enfermedad que hoy el Señor nos permite tener, desde una gripa hasta una situación muy grave, está en control Él. No sabemos por qué. Hemos estado orando por Damaris también, la hija de este misionero, de estos misioneros que estuvieron en China, 33 años, 32, con leucemia de la noche a la mañana. Ella estaba bien. Estamos orando por Roger. No sabemos las razones por las cuales Dios lo permite, pero lo que sí la palabra de Dios nos enseña es de que Él está en control de esa enfermedad, no importa qué grave sea. Tiene poder aún sobre estas enfermedades, pero solo Él sabe si lo permite. En el caso del leproso lo permitió. Verso 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Miren, la razón principal por la que Jesús vino no fue para sanar enfermos ni para echar fuera demonios. Podemos ver en los pasajes que hemos visto que le traían enfermos y le traían endemoniados, pero dice la Escritura, lo acabamos de leer, y muchos eran sanados. A ver, ¿cómo muchos? O sea, da a entender que no todos eran sanados. Por alguna razón, Marcos fue muy claro: no todos los enfermos eran sanados. Por alguna razón y por un propósito soberano de Dios, Él decía el sí y el no. Pero ese propósito no tiene que ver con nosotros. Ese propósito tiene que ver con Él, para su gloria.
La razón principal por la que Jesús vino a este mundo, a nacer de una virgen, a morir en la cruz del Calvario por tu pecado y por el mío, al ser resucitado por el Padre con poder y gloria y estar a la diestra de Él, fue para que tú y yo tengamos vida eterna. Para que por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, tú y yo podamos tener acceso al Padre. No hubo otra razón. No vino para quitarnos la enfermedad que tenemos. No vino para hacernos ricos. No vino para sacar demonios, que lo hizo. Vino para darnos vida eterna. Y ese es el propósito principal de Marcos. Que reconozcamos que el Mesías prometido vino para darnos vida y vida en abundancia. Al final del verso 41, cuando dice quiero, sé limpio, entendiendo que la enfermedad de la lepra era una enfermedad terminal, que solo le quedaba a esta persona morir por allá solo. Entendiendo que era una enfermedad que simbolizaba pecado, el Señor le dijo, quiero. Y esa misma respuesta es la que el Señor nos sigue dando el día de hoy para limpiarnos de la enfermedad más grande que hay en nuestra vida, el pecado. Y el Señor sigue diciendo el día de hoy, quiero hacerte limpio. Quiero limpiarte de esa maldad que tú tienes. Quiero limpiarte de esa suciedad en la que tú estás. Hemos dicho muchas veces, los que hemos creído en Cristo, seguimos pecando. Y lo seguiremos pecando hasta que el Señor venga por segunda vez. Pero ya no con una intención voluntaria de decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. No, son caídas que nosotros tenemos. Y vivimos todos los días en ese esfuerzo. Espero que como cristianos vivamos todos los días en ese esfuerzo. Señor, ayúdame. Estoy viviendo en adulterio, estoy viviendo en fornicación, estoy viviendo en inmundicia, estoy viviendo en lascivia. Mi mente ve una mujer y se va, mi mente ve un hombre y se va. Yo espero que todos los días, cada uno de nosotros, hermanas y hermanos, iglesia, palabra de vida, podamos luchar todos los días en contra de este pecado que nos asedia. Pero sin duda el Señor Jesús sigue diciéndole a la gente que sigue enferma sin Jesús, sé limpio. El Señor Jesús es el único que nos puede limpiar, es el único que nos ha limpiado. Es el único que Dios ve a cada uno de nosotros, nos ve limpios por medio de Jesús. Jesús está en medio entre el Padre y nosotros. Así que cuando el Padre nos ve limpios de pecado, porque ve a su Hijo Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Aunque nosotros sigamos teniendo pecado de todos los días. Pero si nosotros todos los días no vamos al Señor y le pedimos perdón, límpiame, Señor. Todos los días, a cada momento, vamos en el auto y ya le grité a ese amigo, pídele perdón en ese momento. Varón, si de repente ves una mujer y volteas a verla con codicia, pídele perdón en ese momento. Si vas manejando, no cierres los ojos. Ahí con los ojos abiertos, dile, Señor, perdóname. Hermana, si en algún momento tú estás usando el comentario para agredir a alguien, Señor, perdóname, porque me gustaron las zapatillas de la hermana, pero se ve re mal. En el caso de las mujeres no se dan aplicaciones, ¿verdad? Pero usted sabe qué es lo que el enemigo pone alrededor
para hacerle caer. Porque el enemigo no puede entrar a la vida del cristiano, porque el corazón está ocupado por el Espíritu Santo. Verso 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. El poder y la autoridad de Jesús, ya no por una temperatura como la esposa, la suegra de Pedro, sino ahora con una enfermedad terrible. ¿Se da cuenta lo que hizo Jesús? Tocó al leproso. No sé cuántos años llevaba el leproso sin que alguien lo tocara. El Señor tuvo misericordia y lo tocó. Eso es lo que quiere hacer Jesús en tu vida. Quiere tocarte, quiere tocar tu corazón, quiere decirte: aquí estoy, quiero limpiarte. Pero pareciera que nosotros somos como los escribas, no entendemos quién es Jesús. Mejor los demonios supieron quién era. El libro de Santiago, el escritor de Santiago, hebreo Santiago, que por cierto era el hermano carnal, el hermano, medio hermano de Jesús. Ese escritor de Santiago, es el del libro de Santiago, la carta de Santiago, era el hermano carnal de Jesús. El hermano que en el tiempo de Jesús no le conocía y no le quiso conocer como el Mesías prometido. En algún momento este escritor de Santiago, hermano carnal de Jesús, hijo de María y de José, reconoció que su hermano, su medio hermano, era el Mesías enviado por Dios. Santiago o Jacobo, que también tenía ese nombre, llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén. Y él escribe el libro de Santiago. Así que cuando dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. Así dice el libro de Santiago, hablando acerca de Jesús. Los demonios creen y tiemblan. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento podemos decir: sí creo en Jesús, sí creo que pues Él hizo todos estos milagros, sí creo? Bueno, pues la palabra dice que también los demonios creen y tiemblan. No es suficiente, hermanos. Se necesita entregar tu vida. Se necesita que obedezcamos al Señor en toda nuestra manera de vivir. La lepra de aquel, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Verso 43. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, verso 44, mira, no digas a nadie, sino ve, muestras al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Le da 2 instrucciones y ninguna de las 2 hizo. Por lo pronto el texto, al parecer, esto nos arroja. Le dijo, no le digas a nadie. ¿Por qué? Porque si iba y le decía, aún no era tiempo de que la gente se enterara de todo esto, porque podrían obstaculizar el ministerio de Jesús. Y así sucedió. Lo que sí le dijo, ve y muéstrate al sacerdote. El Señor Jesús, mostrando que Él era reverente, obediente y que cumplía la ley, porque eso decía la ley. Ahí en Levítico nos dice que el leproso tenía que presentarse una vez limpio, presentarse al sacerdote, para que entonces el sacerdote lo declarara limpio. Si él quedaba limpio de lepra, pero no iba con el sacerdote, no quedaba limpio, o por lo menos no declarado limpio. Y vea cómo termina el verso 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho.
De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Cómo se llama el lugar que dijimos? El lugar en donde Jesús estaba desarrollando esto. Capernaum. Fíjese lo que dice el texto sobre Capernaum. El mismo Señor Jesús, haciendo una profecía sobre Capernaum. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. ¿Por qué? Porque en el seno de Capernaum, Jesús, Dios mismo, había tomado ese lugar como su casa y cuartel general. Pero fíjense lo que Jesús sigue diciendo: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hermano, pon tu nombre en Capernaum. Pon tu nombre, hermano. Porque el día de hoy tú has escuchado el Evangelio. Porque el día de hoy tú has escuchado lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Así como Capernaum escuchó todos los milagros portentosos de Jesús. Pero dice: hasta el Hades serás bajada. ¿Qué pasó con Capernaum? Siguió igual la ciudad. Vio milagro tras milagro. Vio que los demonios eran echados fuera de la gente. Vio leprosos que habían sido sanados. Y la ciudad no creyó. ¿Cómo estás tú hoy? Yo quiero invitarte en esta mañana, ya tarde, que no hagas como hizo Capernaum. Amigo que nos visitas hoy has escuchado el Evangelio de Jesucristo. En algún momento, al sonar la trompeta, dice la palabra de Dios, serás llamado a cuentas. Y solamente los que están escritos en el libro de la vida, que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, que han entregado su vida a Él, han entregado sus redes, han seguido a Jesús, han sido obedientes a su palabra, tendremos acceso al Padre. Así que puede que llegue el momento en que tú, cara a cara con Jesús, no vas a poder decirle: yo nunca escuché de Jesús. No sé cómo vaya a ser, pero si va a haber una película, seguramente te van a poner este momento y te van a decir: sí, sí lo escuchaste. Escuchaste el Evangelio. Y no vas a tener ninguna excusa para decir: yo no escuché de Jesús. Inclina tu rostro. Yo quiero invitarte, amigo que nos visitas, hermano, que si tú el día de hoy tú quieres ser limpio, dile al Señor Jesús: Señor, yo quiero ser limpio hoy. Ora conmigo si es que tú quieres
reconocer a Jesús como tu Señor. Señor Jesús, reconozco, Señor, mi pecado. Reconozco que te he fallado y he vivido lejos de ti. Hoy, a través de tu palabra, he aprendido que tú tienes poder para sanar enfermos y autoridad para echar fuera demonios. Pero también he aprendido que la primera enfermedad que tú quieres sanar es mi pecado. Porque tú quieres que yo viva por la eternidad contigo, porque has tenido misericordia de mí como lo tuviste con ese leproso. Quiero abrir mi corazón, Señor Jesús. Rogarte que tu Espíritu Santo entre en mi corazón. Quiero que cambies mi vida. Me arrepiento de mi pecado y quiero vivir, Señor, obedeciéndote en toda mi manera de vivir, como tu palabra lo enseña. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.